ya hemos visto en un video sobre el tema de radiación solar, cómo obtener información de la radiación solar en una determinada localización utilizando bases de datos globales. Ahora queremos hablar de las tecnologías que se utilizan para el aprovechamiento de la radiación solar, de la energía solar. Hablaremos de los sistemas termosolares y los sistemas fotovoltaicos. Compartiremos entonces la presentación y comenzaremos la discusión. El tema de hoy, la clase 10, son los sistemas termosolares y fotovoltaicos. Para hacer un resumen de lo que son las tecnologías asociadas con los sistemas de energía solar, tenemos que la conversión térmica y la conversión eléctrica. La conversión térmica puede estar dividida en pasiva o activa. La activa pues se subdivide en tres sistemas, subsistemas, los de baja temperatura, media temperatura y alta temperatura. Los sistemas de baja temperatura normalmente utilizan colectores planos que básicamente tienen aplicaciones para agua sanitaria, o sea, para agua caliente sanitaria. Mientras que los sistemas de media temperatura pueden trabajar con colectores cilindros parabólicos y estos se pueden utilizar para la obtención de vapor para diversos usos, entre ellos la generación de electricidad. Y los de alta temperatura son colectores discos, parabólicos o centrales de torre con heliostatos, que fundamentalmente está dirigido para la producción de electricidad. Y los sistemas de conversión directa del sol a eléctrica a través de células fotovoltaicas, básicamente para la generación de electricidad. Ahora, la energía solar pasiva es aquella que aprovecha la energía directa procedente del sol sin transformarla. Por lo tanto, no precisa de ningún dispositivo activo para su aprovechamiento. Más bien es el acondicionamiento pasivo de edificios, siguiendo las pautas de la llamada arquitectura bioclimática, procura el ahorro de energía térmica y eléctrica de la red de suministro. Entonces, el aprovechamiento de la energía solar de forma pasiva son una serie de equipamientos, de técnicas constructivas que se utilizan para aprovechar la energía solar directamente en los hogares, en los edificios, sin necesidad de utilización de un equipo intermedio. La solar activa son aquellas que sí se tiene transformación de la energía solar en otra forma de energía. La convertimos en energía eléctrica o en energía térmica. Entonces hay un elemento que hace la conversión de energía solar, la energía radiante, en energía eléctrica o térmica. La tecnología utilizada para la captación de energía solar térmica de forma activa se puede clasificar en tres tipos: la de baja temperatura, la de media temperatura y la de alta temperatura. La de baja temperatura son para aplicaciones menores a 90 grados, que tienen producción, son para con propósito de producción de calor. Las de media temperatura, que pueden de 90 hasta 400 grados, son para producir calor, vapor y también producir electricidad. Y las de alta temperatura superiores a los 400 grados, pues es básicamente para la generación de electricidad. Los sistemas de captación de energía solar térmica de baja temperatura son básicamente estos equipos que se utilizan para aprovechamiento de acondicionamiento de agua sanitaria caliente, agua caliente sanitaria, para consumo de agua caliente sanitaria. Los sistemas de captación de la energía solar, pues transfieren el calor de la radiación solar para mantener agua caliente. Básicamente tengo la radiación, tengo el colector, tengo un fluido que está dentro de este captador. Ese fluido, hay un intercambiador de calor, que es básicamente este depósito, y aquí tengo almacenada esa agua caliente. Luego, pues puede haber un sistema de refuerzo, un sistema auxiliar de apoyo para mantener la temperatura, y básicamente eso es el circuito de un sistema de energía solar de baja temperatura. La eficiencia de estos sistemas se puede determinar a partir de esta ecuación, donde la eficiencia del sistema depende de la eficiencia óptica del sistema de transformación, de un coeficiente de pérdida, de la temperatura del colector y la temperatura ambiente, y de la irradiación o de la irradiancia solar. Aquí tenemos pues que valores típicos de estos elementos, por ejemplo,
de la eficiencia óptica del colector entre 0,77 y 0,82, mientras que el coeficiente de pérdida puede estar entre 3,4 o 4,4, y la irradiancia puede oscilar entre 800 a 1000 vatios por metro cuadrado, incluso puede ser valores más pequeños de 800. Aquí vemos un ejemplo de aplicación. Vemos que, por ejemplo, un sistema que tiene una eficiencia óptica de 0,8, que es muy típica en este tipo de equipo de calentamiento de agua, con eficiencias de 4 vatios metro cuadrado por grado centígrado. Vamos a hacer este cálculo con una irradiancia de 1000 vatios metros cuadrados y queremos que el agua del contenedor o el agua del colector que sea 50 grados y la temperatura ambiente 20 grados. En ese caso, la eficiencia es 0,68, o sea, que de cada 100 vatios que inciden, 100 vatios hora que inciden sobre el colector, pues el 68% se convierte en calor, calor que se acumula dentro del colector. Es evidente que en la medida que la temperatura ambiente disminuya, pues la eficiencia también disminuye. Los sistemas de solar térmicos de media temperatura tienen dos aplicaciones, pues aquellos de producción de calor para procesos industriales, por ejemplo, vapor a temperaturas superiores a 150 grados, o para la generación de electricidad mediante la condición de un fluido caliente. Estos son sistemas que pueden estar trabajando a 400 grados, utilizado por colectores a un sistema convencional de producción de electricidad a partir de un ciclo térmico. Para estas aplicaciones se utilizan los concentradores cilindros parabólicos, son los que más se utilizan, que son unos cilindros parabólicos que tienen como función captar los rayos solares que inciden de forma perpendicular sobre la forma parabólica, y estos rayos que inciden de forma normal sobre esta superficie, pues rebotan con un determinado ángulo ya definido en el diseño de la parábola, de tal forma que todos ellos inciden sobre lo que es el foco de la parábola. De todos los rayos solares que inciden de forma normal o perpendicular sobre esta superficie, pues rebotan y todos se concentran, por eso se llama un sistema concentrador de calor sobre el foco. Estos sistemas tienen que tener seguimiento, es decir, en la medida que el Sol se está moviendo, pues en esa medida, pues estos sistemas se tienen que ir ajustando para siempre recibir los rayos solares de forma perpendicular hacia su superficie. Aquí vemos ya un sistema más detallado, ya a nivel un dibujo, en lugar de un dibujo una fotografía, un sistema real, vemos que esta es la parábola cilíndrica, donde los rayos solares inciden sobre él de forma perpendicular, y entonces el rebote del rayo de la incidencia solar es lo que va a ir hacia el foco. Y en el foco está el tubo receptor. Por aquí circula ese fluido que es el que recibe todo el calor concentrado del sol, que al pegar contra la superficie se concentra en el foco de esa parábola. En la medida que el sol se va moviendo, en esa medida este mecanismo se tiene que ir ajustando y moviendo junto con el sol. Entonces, claro, por este sistema ingresa un fluido, que puede ser, por ejemplo, si esto está dirigido para un sistema industrial, lo que necesito es vapor, pues en lugar de inyectar un aceite, inyecto un agua, y esa agua al pasar por acá alcanza temperaturas que luego se convierte en vapor y tengo vapor de proceso. Entonces, estos sistemas de captación se pueden alcanzar temperaturas hasta 400 grados. Entonces, los colectores de concentración captan la radiación directa, pero desaprovechan la radiación solar difusa. Por lo tanto, no resultan apropiados en zonas de cierta nubosidad. Entonces, la idea es que siempre estos sistemas son muy eficientes en zonas donde tengo cielos abiertos, donde tengo poca nubosidad, o normalmente hay poca nubosidad. Si yo quiero utilizar este tipo de sistema de concentradores cilíndricos parabólicos, pues este sería el esquema para la producción de electricidad. Entonces, lo que pasa, el fluido que circularía por los captadores, en lugar de ser agua, sería un aceite que circularía por él, que entraría a este sistema, por ejemplo, a 295 grados, pasaría por todos los cilindros parabólicos para salir con temperatura sobre los 400 grados, 395 grados. Este aceite caliente luego ingresa a los intercambiadores de calor
donde si hay un ciclo de vapor, aquí hay un ciclo de vapor, donde por esta tubería circularía aquí el vapor sobrecalentado, que es el que ingresa a las turbinas. Aquí entra la turbina de alta presión, luego este vapor sale de la turbina, se puede volver a calentar para luego ingresar a la turbina de media y baja presión. Luego todo eso, esos vapores, ese vapor que ya ha perdido toda esa energía y temperatura, se vuelve a condensar y se convierte en vapor condensado. Ese vapor condensado vuelve a pasar por todos los intercambiadores, donde el calor del aceite que viene del campo solar se intercambia con el agua de este ciclo de vapor. Entonces, de esta manera se tiene un sistema de generación de electricidad. Existen unas sales fundidas que es para almacenar energía. En aquellos momentos donde no requiero energía eléctrica, pero tengo mucho sol, pues esa energía no se desperdicia, esa energía se puede almacenar en sales fundidas. Estas sales fundidas adquieren ese calor, lo mantienen y se requiere y se utiliza ese calor en aquellos momentos donde pues, aumenta la demanda eléctrica y el campo solar no tiene capacidad de entregar esa energía, pues la aprovechamos de las sales calientes que ya tenemos almacenada la energía en forma de calor en esa sal. Las centrales eléctricas de alta temperatura son sistemas, los más convencionales son aquellos de concentración de calor en una torre, a través de unos equipos que se llaman heliostatos, que son unos espejos que se van moviendo junto con el sol para que la incidencia, los rayos incidentes perpendiculares sobre este heliostato reboten y van todos concentrados al receptor general. Entonces, cada uno de estos heliostatos tiene su sistema de seguimiento al sol. A medida que el sol se va moviendo en el cielo, pues en esa medida se van moviendo los heliostatos para siempre reflejar la luz incidente sobre el que entra que entra incidentemente a 90 grados, pues rebota y se concentra acá en este receptor. Para producir electricidad hay un esquema muy básico donde vemos que tenemos un circuito compuesto también por sales calientes, quitando los receptores de almacenamiento de esas sales calientes o frías. Entonces la sal pasa por el receptor de calor, adquiere el calor, luego esa sal caliente entra y pasa por los equipos de intercambio de calor con el circuito del vapor. El circuito de vapor o de agua entra acá y entra el vapor, entra en el generador de vapor, donde estoy intercambiando el calor con el calor que viene de las sales calientes y se produce el vapor que luego es el que se ingresa a las turbinas para producir la electricidad. Y tengo un sistema de almacenamiento de energía en estas sales calientes que lo utilizo para aquellos momentos donde se requiera mayor energía o no hay disponibilidad de sol, el sol está disminuyendo y necesito entregar energía, pues la puedo tomar de estos sistemas de almacenamiento de energía térmica. Finalmente, con respecto a la energía solar, termosolar, el aprovechamiento de la energía, convirtiéndola en energía térmica y luego aprovecharla como energía eléctrica, estos sistemas termosolares de energía eléctrica tienen eficiencia alrededor de un 20%. Esta eficiencia, pues, fue recogida en este documento, donde se muestra para distintos sistemas de concentración de calor cuáles son las eficiencias, cuál es la producción eléctrica en función de la irradiancia normal directa sobre los diferentes elementos de concentración de calor. Entonces, si uno ve acá la pendiente de esta curva aproximada, de esta recta aproximada, pues nos da aproximadamente un 20% de eficiencia. Ahora bien, otra forma de aprovechar la energía solar es, en lugar de convertirla en energía térmica, es convertirla directamente en energía eléctrica. Y eso se hace a través de los paneles fotovoltaicos. La tecnología solar fotovoltaica consiste en la conversión directa de la radiación del sol en electricidad. Esta conversión se realiza a través de células fotovoltaicas solar, unidad básica, en la que se produce el efecto fotovoltaico. Entonces, los sistemas fotovoltaicos son los más extendidos y es donde existe un gran desarrollo y se espera que cubra gran parte de la demanda eléctrica en los próximos 30 años con sistemas fotovoltaicos. Estos sistemas pueden clasificarse en que si están o no conectados a la red convencional. Entonces podemos hablar de sistemas fotovoltaicos autónomos, son aquellos aislados a la red eléctrica, y los sistemas fotovoltaicos conectados a la red son aquellos que están conectados a la red eléctrica. Y pueden ser sistemas unidireccionales o sistemas bidireccionales.
Un sistema fotovoltaico, cuando hablamos de sistema fotovoltaico, nos referimos a diferentes componentes que forman parte de un sistema. No solamente tenemos la célula fotovoltaica, que es la que produce el sol incidente, nos convierte en voltaje, en electricidad, sino que hay otros elementos que también forman parte de ese sistema necesarios para adecuarlo a la red eléctrica convencional. Entonces, el sistema estaría compuesto por un generador fotovoltaico, conformado por un arreglo de paneles o módulos fotovoltaicos, un inversor integrador, aquí tenemos los módulos, los inversores integradores, un sistema de almacenamiento de baterías, que a veces es necesario tener sistemas de almacenamiento de energía. No siempre se conectan, no siempre están disponibles o no se utilizan, pues, dependiendo del tipo de aplicación es necesario usar baterías. Y un sistema de medición bidireccional, dependiendo de la aplicación, si es un sistema conectado a red. Un sistema fotovoltaico autónomo produce energía eléctrica para satisfacer el consumo del sistema no conectado a la red convencional, empleando un sistema de almacenamiento de energía para hacer frente a los periodos en los que la producción de energía solar es inferior al consumo o ante ausencia de producción en las horas nocturnas. Los sistemas autónomos de energía tienen aplicaciones fundamentalmente en zonas aisladas, en zonas rurales, donde no existe red eléctrica convencional. Por ejemplo, en Latinoamérica hay muchas zonas al interior de muchos países, Colombia, Venezuela, donde se requiere este tipo de sistema para atender la demanda eléctrica de zonas muy aisladas, donde la red eléctrica convencional no llega. Entonces, uno tiene un sistema compuesto por sistemas paneles fotovoltaicos, el equipo inversor, que es el que hace la adecuación de la energía eléctrica generada en el panel fotovoltaico para convertirla en energía para consumo de las viviendas o de población aislada, y un sistema de almacenamiento de energía que se requiere. Un sistema fotovoltaico conectado a red consiste básicamente en un generador fotovoltaico acoplado a un inversor que opera en paralelo con la red eléctrica convencional. Este concepto es compatible con un amplio margen de aplicaciones, las cuales pueden ir desde centenares de megavatios hasta pequeños sistemas de unos cientos de kilovatios. Entonces tenemos los sistemas bidireccionales, que son esos sistemas donde la energía producida por los paneles solares, que son adecuadas por el inversor en corriente alterna, pues se entrega al consumo, que puede ser una vivienda, puede ser una industria, etc. Y parte de esa energía, si hay un exceso de energía solar, pues que no es aprovechada por la demanda, puede ser inyectada a la red. Por eso se requieren medidores bidireccionales para medir la energía que puede pasar en los sistemas fotovoltaicos a la red y entregar y contribuir a la distribución de energía eléctrica a través de la red de distribución. O puede suceder el efecto contrario. En aquellos momentos que ya no se disponga del sol, de la energía solar, horas nocturnas, o aquellos momentos donde la demanda de energía es muy alta y los paneles solares no son capaces de suministrar esa energía, pues entonces es la red la que entrega energía hacia la casa, o sea, hacia la carga, pues hay un complemento de la energía fotovoltaica con la energía de la red. Por eso que estos medidores de energía miden en los dos sentidos, para luego sacar un balance neto de cuánta energía se entregó y cuánta energía se suministró. Y dependiendo del balance neto, pues hay políticas en algunos países donde pues, se puede remunerar o no esos saldos negativos o positivos de un determinado cliente. Los sistemas unidireccionales son aquellos sistemas donde fundamentalmente el objetivo es vender energía fotovoltaica, inyectarla a la red eléctrica y no tiene sentido contrario. Normalmente el flujo energético es en una sola dirección, por eso se llama unidireccional. En los sistemas bidireccionales también pueden haber sistemas de almacenamiento de energía, baterías, que forman parte del mismo sistema. El corazón de todos los sistemas fotovoltaicos es el módulo fotovoltaico. El módulo fotovoltaico es un arreglo de unidades básicas llamadas celdas o células fotovoltaicas, agrupadas en serie y en paralelo para obtener la potencia de diseño del módulo. Que para nosotros el módulo o el panel fotovoltaico, la palabra panel viene de la palabra de panel de abejas, que son diferentes células, diferentes unidades. Pues estas unidades pequeñas, que yo aquí remarco, esto es lo que es la celda solar. Esta celda solar es un semiconductor, básicamente de silicio, que tiene la propiedad que cuando recibe y se incide sobre él los rayos solares,
produce un pequeño diferencial de voltaje. Entonces, si este elemento, que es el corazón del módulo fotovoltaico, se conecta internamente entre ellos en serie y luego se conecta en paralelo, pues nosotros vamos a tener entonces la potencia total de estos módulos fotovoltaicos. Estos módulos normalmente están compuestos de 60 celdas de este tipo o 72 celdas de este tipo, son las más convencionales. Lo que comercialmente vamos a encontrar son módulos de ese tipo, con 60 celdas o 72 celdas. Normalmente estas celdas tienen algo así como 0,3 milímetros de grosor y tienen una pureza de silicio de casi 99.99% de pureza. Y se fabrican de dos tipos, las monocristalinas y las policristalinas. Las monocristalinas son evidentemente de mejor eficiencia y con un proceso productivo más elaborado, requiere mayor consumo de energía incluso, que para producir células fotovoltaicas policristalinas, que tienen menos eficiencia. Básicamente uno puede reconocer un panel fotovoltaico policristalino por el color del panel. Cuando son paneles, son azulados, son obleas o discos de silicio, pues, que tienen un color azulado, mientras que el monocristalino, que es más puro, la oblea de silicio, pues tienen colores grisáceos tendiendo a negro. Haciendo una comparativa entre los dos tipos de obleas de silicio, pues las monocristalinas son más eficientes, las son menos eficientes. Este tipo de monocristalina, pues su fabricación es más lenta, su lentitud en el proceso de calentamiento, su fabricación es mucho más rápida, son de color plateado suave, estas son de color azul. Las monocristalinas resultan ligeramente más eficientes operando a luz solar intensa, mientras que las policristalinas resultan ligeramente más eficientes en luz débil o difusa. Por lo tanto, en consecuencia, las monocristalinas se recomiendan instalar en climas fríos, ya que tienden a absorber mejor la radiación y soportan menos sobrecalentamiento. O sea, en climas aquí solares, creo que me quiero decir, en sitios donde tengo menos radiación difusa. Mientras que en los sistemas policristalinos se recomiendan instalaciones de climas cálidos, donde se absorbe el calor en una mayor velocidad y le afecta en menor medida el sobrecalentamiento. Estas son más o menos unas comparaciones entre las dos tecnologías. Sin embargo, revisando hoy en día los catálogos de los fabricantes, de los mayores fabricantes de paneles solares que hay, nos estamos encontrando de que la tendencia es que la mayor parte de los paneles solares hoy día se están fabricando de material monocristalino. Si bien es cierto, en un principio eran un poco más caros los monocristalinos, los policristalinos, hoy en día esa brecha de costo ha disminuido muchísimo. Y por ser equipos mucho más eficientes que los policristalinos, pues toda la producción, todo se está enfocando hacia el monocristalino. Los monocristalinos tienen un rango de potencia alrededor de unos 320 a 615, incluso hay fabricantes que ya tienen paneles fotovoltaicos de 670 vatios, con rango de eficiencia que oscilan entre 19.4 a 22%, y superficies que pueden ir desde 1.7 a 2.8 metros cuadrados puede tener esta superficie de un módulo fotovoltaico. El inversor, que es otro elemento fundamental en el sistema, que es un inversor. El inversor es el encargado de adaptar la forma de corriente que se produce en la salida del panel fotovoltaico, adaptarla a la forma de voltaje y corriente de la red convencional. O sea, un convertidor de corriente continua a corriente alterna. En la salida de los paneles fotovoltaicos se produce corriente continua. También existe un sistema de almacenamiento en baterías, también esa es corriente continua. Pues esa corriente continua, que es una corriente que no varía en el tiempo, o el voltaje, es una forma de onda constante en el tiempo, pues para adaptarla a las corrientes y voltajes de la red convencional, que es una corriente alterna, requieren de un equipo que es el inversor. El inversor hace esa función de hacer esa conversión de continua a alterna. ¿Cuáles son las características hoy en día de los inversores? Pues estos inversores se consigue una gran gama en el mercado, que pueden ir desde inversores de pequeños de 12 voltios
de corriente continua a inversores que pueden tener hasta 1500 voltios de corriente continua en el lado DC, en el lado de la corriente continua. En el voltaje de corriente alterna pueden manejar voltajes de 120 voltios para aplicaciones domésticas, 220 voltios, etcétera, hasta 4600 voltios, ahora ya están destinados para sistemas de producción masiva de energía. Las frecuencias, pues dependiendo del mercado, si es para mercados donde se trabaja con 50 Hz o 60 Hz, ellos se adaptan a cualquiera de esos mercados. Y la eficiencia de estos equipos, de acuerdo con este gran fabricante de sistemas de inversores, lo vamos a ver en la referencia, están entre el 90 al 98,5% de eficiencia. Finalmente, queremos calcular la producción energética de un panel fotovoltaico, de un panel como elemento individual. Entonces, la producción energética de un panel fotovoltaico se puede estimar en una primera aproximación a partir de la irradiación incidente, el área efectiva de la superficie del panel y la eficiencia del panel. Entonces, nosotros podemos decir que la energía que produce ese panel fotovoltaico va a ser igual a la irradiación incidente multiplicada por el área efectiva del panel, multiplicada por la eficiencia del panel. Se puede utilizar la irradiación global horizontal o la irradiación global óptima como irradiación incidente para realizar la estimación energética. Normalmente, si nosotros queremos hacer un cálculo y que nos permita a nosotros obtener la máxima energía de esos sistemas, pues trabajaríamos con la irradiación global óptima. Si no disponemos de esta información, pues una primera aproximación se puede trabajar con irradiación global horizontal. Por ejemplo, si en una localidad la irradiación global horizontal es conocida, 236 kilovatios hora metro cuadrado al mes, y el área del panel fotovoltaico es aproximadamente 2 metros cuadrados, y la eficiencia de ese panel es de un 20%, podemos determinar la producción de energía al mes de ese panel fotovoltaico. Entonces, sustituyendo todos esos valores en esta ecuación, esa energía sería 236 kilovatios hora metro cuadrado al mes, multiplicado por 2 metros cuadrados, que es la área efectiva del panel, multiplicado por la eficiencia, y eso nos da a nosotros 94.4 kilovatios hora al mes. Sería la producción de ese panel fotovoltaico con esta incidencia de radiación. Si ahora queremos más bien calcular la producción energética de un sistema fotovoltaico compuesto fundamentalmente por paneles fotovoltaicos y un inversor, se puede estimar en una primera aproximación a partir de la producción de energía del arreglo fotovoltaico y la eficiencia del inversor. Entonces, la energía del sistema fotovoltaico sería el número de paneles fotovoltaicos que tiene el generador fotovoltaico, que son muchos paneles, pueden ser 10, 50, lo que sea necesario, por la energía que produce cada panel fotovoltaico por la eficiencia del inversor. Si nosotros sustituimos la energía del panel fotovoltaico, la ecuación que vimos en la lámina anterior, la sustituimos, tendríamos entonces la energía del sistema fotovoltaico sería el número de paneles fotovoltaicos por la radiación incidente, el área efectiva de los paneles fotovoltaicos, de cada uno, la eficiencia del panel fotovoltaico y la eficiencia del inversor. Vamos a ver un ejemplo, siguiendo el mismo ejemplo de la lámina anterior. Si en una localidad la irradiación global horizontal es de 236 kilovatios hora al mes kilovatios hora metro cuadrado al mes, y el área de cada panel es de 2 metros, y la eficiencia del panel e inversor son 20% del panel, 95% del inversor, respectivamente, determine la producción de energía al mes de un arreglo de 10 paneles fotovoltaicos, de 10. Entonces sustituimos 10 paneles fotovoltaicos acá, 236, que es la irradiación incidente, 2 metros, que es el área efectiva de cada panel, multiplicamos por las eficiencias y eso nos da 897 kilovatios hora al mes, en ese mes de 236 kilovatios de radiación incidente. Bueno, vamos a finalizar entonces este video o esta clase haciendo un análisis de un caso. Vamos a trabajar con los valores de irradiación
ya extraídos de la base de datos de PBGIS, de la localidad que vimos en el video de radiación solar, donde tenemos que la irradiación horizontal global de esa localidad es la que tenemos acá en esta columna, donde en el mes de enero tenemos 69,53 kilovatios hora por metro cuadrado, y en el mes de junio tenemos 236 kilovatios hora por metro cuadrado, y bueno, aquí tenemos el resto de los meses. Y eso es la curva que vemos acá. Recuerden que esta curva es una curva de irradiación mensual. No la vayan a confundir con la curva de irradianza, que es la curva de potencia del panel fotovoltaico diaria, ¿no? Cómo es la potencia del sol, cómo se puede captar sobre el panel, es la curva de irradianza. Esta es una curva, o realmente esto se puede representar como un diagrama de barras, donde tenemos la producción mensual en energía en esa zona, la producción o la producción solar, por cuánto tengo yo disponible en el sol como energía solar en esa zona por metro cuadrado. Entonces se conoce la irradiación mensual de una localidad durante un año, que es la que vemos acá. Se desea estimar la producción de energía eléctrica mensual y anual de un sistema compuesto por 100 paneles fotovoltaicos de eficiencia 18%, conectados a un inversor de eficiencia 90%. El área efectiva de cada panel es de 1.8 metros cuadrados cada uno. Determine las emisiones evitadas de CO2 de este sistema fotovoltaico si el factor de emisión del mix eléctrico español es de 0,357 kilogramos de CO2 por kilovatio hora. Y tú te has tomado esta referencia. Este mix español quiere decir que por cada megavatio hora que yo consumo en la red eléctrica española, pues hay, como es una mezcla de diferentes sistemas de generación, tanto plantas de ciclo combinado, hay sistemas fotovoltaicos, hay generación eólica, hay un mix, hay una matriz energética que luego debe ser evaluada por los organismos competentes para hacer este tipo de estudios, pues se puede obtener cuánto CO2 por cada megavatio hora se emite si utilizamos la electricidad de esa red eléctrica en España. Estos son datos del año 2016, hasta donde recuerdo. Bien, entonces, para ya con los datos anteriores, los datos del caso que estamos planteados, determinamos entonces la energía del sistema fotovoltaico. La energía del sistema fotovoltaico entonces sería el número de paneles fotovoltaicos, que son 100, la radiación incidente, que vamos a trabajar con la irradiación horizontal global, que son 69,9 kilovatios hora metro cuadrado. El área efectiva de cada panel es 1.8 metros cuadrados. La eficiencia del panel es 18%, 0,18. Y la eficiencia del inversor es 90%, 0,9. Realizamos esta operación y tendríamos que la energía del sistema fotovoltaico para el mes de enero es 2029,2 kilovatios hora. Haciendo la misma operación, pero ahora para el mes de junio, es otro dato, tomamos de la tabla, mes de junio, que es el mes de mayor incidencia solar, teníamos que la irradiación horizontal global, 236,09 kilovatios hora al metro cuadrado, sustituimos en la ecuación, lo demás se mantiene igual, y para el mes de junio, la producción de esos 100 paneles fotovoltaicos corresponderían a 6.884,4 kilovatios hora. Así podemos continuar realizando los cálculos para el resto de los meses. Tendríamos entonces una tabla como esta, donde aquí tendríamos en esta columna la irradiación horizontal global que hemos extraído de la base de datos de PBGIS para la localidad esa que analizamos en el video sobre radiación solar. Y vimos en la parte final cómo extraer esos datos de PBGIS en esa localidad. Luego, con estos 100 paneles fotovoltaicos, esas características de eficiencia de los paneles, del inversor y el número de paneles, pues la producción mensual la hemos obtenido, la tenemos en esta columna. Finalmente teníamos la producción global de esos 100 paneles durante un año, que corresponderían a 51.555 kilovatios hora, que esos son 51,55 megavatios hora ese año. Con este valor y usando el factor de emisión del mix energético español del año 2016, sustituimos esos 51.555 kilovatios hora al año, lo multiplicamos por ese factor de emisión, que es 0,357 kilogramos de CO2
por cada kilovatio hora. Y eso nos daría a nosotros unas emisiones evitadas por este sistema fotovoltaico de 18,4 toneladas de CO2 al año. O sea, que la energía producida con este sistema de 100 paneles fotovoltaicos, estamos evitando esta cantidad de emisiones de CO2. Bueno, finalmente, con este ejemplo que hemos utilizado, aquí vemos las diferentes páginas web de donde hemos extraído alguna información referente a eficiencia de los paneles fotovoltaicos, de los inversores, etc. Y podemos profundizar un poco más en este tema revisando parte de esta información. Bueno, ya con esto hemos culminado con esta actividad relacionada con las tecnologías del sistema de generación solar, aprovechamiento de la energía solar, y continuaremos más adelante con otros videos con otras formas de energías renovables.